Muy feliz de grabar emisión número 94 de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida. Y para romperla tenemos que ser productivos. Y para ser productivos tenemos que buscar siempre las estrategias, las herramientas y desarrollar las habilidades que nos invitan a poder producir más con la optimización de nuestros recursos. Y los recursos más importantes que podemos tener, sí, son mentales, son emocionales, pero sobre todo son temporales, nuestro tiempo. ¿Cómo le estamos haciendo para poder lograr sacar mayor provecho de nuestro tiempo? Evidentemente hay muchísimas metodologías, tanto de administración del tiempo, tanto de productividad personal, y el día de hoy hablaremos no de esas herramientas, sino de otras tecnológicas que nos permiten potenciar nuestros resultados, el alcance de nuestro esfuerzo y lograr los resultados de una mejor manera. Y tiene que ver con la inteligencia artificial, un tema que hemos escuchado muchísimo, que está en boca de todos, a lo mejor si no en boca de todos, en oídos de todos, sí, que hay muchos mitos alrededor de ella y que necesitamos saber cómo aprovecharla para maximizar nuestros resultados, cómo entrarle, cómo romper a lo mejor algunas cuestiones emocionales o barreras que podemos llegar a tener hacia con ella y cómo poder desarrollar hábitos que nos permitan sacarle el mayor provecho a la misma en el área de nuestra especialidad. Y para hablar de esto tengo a un amigo, hermano, colega, alguien que conozco ya además de quizá un par de décadas, ¿no? Y me da muchísimo gusto poder tener aquí a Alex Morales, experto en temas de tecnología desde hace muchísimo tiempo y últimamente muy metido tanto en el aprendizaje, pero también en la enseñanza de la inteligencia artificial. Alex, bienvenido a Rompiéndola. Qué gusto, Alex. Muchas gracias por invitarme. Y esto que dices es para mí un espejo que me recuerda, que me deja muy presente que lo que hacemos no va solo de tecnología, sino va también de decisiones humanas y que no va de pensar en yo debo estar actualizado, sino va de pensar en que tenemos una responsabilidad muy grande en tomar control del uso de nuestro tiempo y la IA nos permite hacer. Qué buena manera de arrancar. No es tomar control de la tecnología, tomar control de nuestro tiempo y finalmente cómo la IA nos puede ayudar a tomar el control de ello. Cuéntanos, Alex, o sea, respecto a la IA, de repente hay dos términos que se entremezclan y para irlos como clarificando. IA, Machine Learning, Big Data, todos estos términos, ¿cómo se interrelacionan? ¿Qué son? Cuéntanos un poquito para ir como clarificando y cada uno de ellos en alguna caja, ¿no? Muy bien. La IA. La IA estamos hablando de máquinas haciendo tareas que antes eran exclusivamente reservadas para el intelecto humano. El Machine Learning es cómo aprenden las máquinas a hacer esas tareas. Y el Big Data es el conjunto de datos, todos los datos que producimos y que es la materia prima de la IA. A ver, entonces, el Big Data es la masa, es la materia prima. El Machine Learning es las formas que puede tomar esa masa, o los modelos o los moldes que puede tomar esa masa. Así es. Y la IA es el uso de los moldes para cada una de las funciones particulares. Correcto, Alex. Mira, ya podemos tener una buena analogía, me la acabo de inventar ahorita. Ok, ¿y por qué deberíamos, digo, sé que puede sonar obvio, pero me gustaría escucharlo de ti. ¿Por qué deberíamos aprender y evangelizarnos rápidamente en el uso de estas tecnologías? Porque la IA es una herramienta. Es una herramienta de la cual hemos escuchado mucho, pero la conocemos muy poco. Es una herramienta que están ocupando muchas empresas que ya la están usando para ser más productivos, para poder tener información más precisa, para sacar análisis, consideraciones bancarias, servicio al cliente, hacer análisis de tendencias. Y esto no solo es propio de las grandes empresas, hay profesionales que ya lo están aplicando y están ganando control de su tiempo. Y eso es muy valioso, Alex, poder tener herramientas que nos ayuden a recuperar el control de nuestro tiempo. Entonces, más que hablar ahorita de estar actualizado con la última herramienta, con la más actualizada, es pensar qué necesidades tengo, qué es lo que hago que es muy repetitivo y que puedo tomar control de ello a través de la IA. Ok, para una persona que es neófita completamente en IA, ¿qué tiene que empezar a hacer?
Es decir, escucha, escucha, todo el mundo habla de inteligencia artificial y evidentemente al lado de la inteligencia artificial se habla de ChatGPT y entonces es como el primer elemento que se nos viene a la mente o nos damos cuenta que ahora en el buscador de Google las primeras alternativas que se nos presentan son alternativas de inteligencia artificial o propuestas por la inteligencia artificial. Ese puede ser el primer acercamiento o lo poquito que la gente sabe. Eh, ¿Cuál tendría que ser el camino? O sea, como los pasos para interiorizarnos en estas herramientas. El primer paso, Alex, empieza por definir cuál es mi necesidad. Y yo lo puedo definir identificando qué es lo que más me consume tiempo, en qué dedico más mi atención, mi foco, mi energía, y a partir de ello ver con qué herramienta lo puedo resolver. El problema, Alex, es que todos empezamos, yo incluido, empezamos por ChatGPT y empezamos a ver qué hace la herramienta, cómo la puedo usar mejor, cómo la puedo aplicar más, y estamos empezando de forma incorrecta. Lo correcto es con base en mi necesidad, es ver qué herramienta. Puede ser ChatGPT, pero puede ser cualquier otra. Me encantó porque no es empezar, ok, ahora qué herramientas hay y a ver cómo las puedo utilizar. Es más bien, ¿qué necesito? ¿Qué hago yo que es repetitivo, que es continuo, que requiere mucha atención? Y entonces sobre eso, ¿qué me puede ayudar? Por ejemplo, entonces un médico a lo mejor se la pasa analizando diagnósticos y puede ser algo muy repetitivo. ¿Ahí qué podría hacer el médico? Lo que puede hacer la IA, vamos a hablar de soluciones, ¿de acuerdo? No vamos a hablar ahorita de herramientas. Un médico. Un médico tiene mucha información con la cual soportar un diagnóstico, pero son cantidades muy grandes de datos con los cuales él debe emitir un diagnóstico y eso es importantísimo para su paciente. Entonces, ¿qué puede hacer? Con base en toda la sintomatología, en toda la información que él tiene de su paciente, él puede consultar, él puede investigar de una manera muy profunda grandes cantidades de documentos de distintas fuentes para llegar justamente a la conclusión que él necesita. Y aquí te voy a dar dos recomendaciones muy importantes, sobre todo, me encantó el ejemplo que elegiste, que es el médico, que es muy preciso. En otros temas te puedes equivocar un poquito, en lo médico no. Claro, sí, las consecuencias son catastróficas, ¿no? Así es. Cuando le preguntamos a una IA por algún tema en específico, es importante decirle qué fuentes utilice, que deben ser fuentes de toda nuestra confianza. O sea, no debemos darle libertad de buscar en todo Internet, sino en aquellas fuentes que tienen la reputación, la confianza, la autoridad, en este caso médica, para poder dar información en la cual podamos confiar. Y además debemos añadirle de que si hay algo que no encontró en esa fuente, no lo diga, no lo agregue, no lo mencione. Si hacemos estas dos cosas, podemos confiar en que la respuesta muy seguramente será lo que necesitamos. Mira, que de entrada nos has dado varias recomendaciones con este ejemplo, ¿no? Número uno, evidentemente podemos ir entrenando, independientemente de la herramienta, a que vaya dirigiéndose hacia donde nos interesa. Y es decirle qué fuentes consultar, pero también decirle qué fuentes no consultar. Y me encantó la que dijiste, que se le quite el espíritu proactivo, porque la IA es muy proactiva y empieza a proponer cosas y decirle, mira, aquí por favor, si no tienes fuente, mejor no opines. Y que me ha llegado a suceder justo buscando datos o información que soporte alguna, alguna premisa o alguna tesis que queremos presentar en nuestras capacitaciones o consultoría, de repente nos suelta datos y le pregunto la fuente y de repente la fuente está de muy dudosa procedencia o algunas, está muy estirado el asunto y algunas literalmente me confiesa, pues yo lo estimé. O sea, yo lo estoy proponiendo, ¿no? Y entonces, qué importante es esto, ¿no? Eh, entonces, partiendo de que yo empiezo a descubrir mi necesidad, aquellas cosas que hago repetitivas, después de eso, ¿qué tendría que hacer? Después de eso, Alex, tienes múltiples opciones, pero vamos a hablar de cosas muy prácticas, de cosas que podemos hacer desde un inicio. ¿Qué puedo hacer desde un inicio? Puedo crear un agente de inteligencia artificial. Yo sé que suena complicado, hoy estoy aprendiendo y
Pues, yo solamente consulto la IA y ahora me dices que tengo que hacer un agente. Sí, correcto, sobre todo cuando vas iniciando, te conviene un agente. ¿Por qué? Porque a ese agente tú le puedes decir, por ejemplo, ahora hablemos de un abogado, hablamos Ajá, del sí, sí, médico, sí. hablemos ahora de un abogado, le podemos decir igual qué fuente, qué normatividad, si el abogado está en cierta industria, le podemos decir qué industria, en qué país, qué son los documentos sobre los cuales él debe apoyarse para tomar decisiones. Y una vez que le decimos todas nuestras fuentes, también si ese abogado trabaja para cierta institución, le podemos decir qué políticas hay, qué principios organizacionales, cuáles son las normas por las cuales se rige esa organización. Entonces, una vez que tiene todo ese contexto, cuando le hacemos consultas, ya sabe cómo nos debe contestar. Incluso le podemos decir con qué personalidad y en qué tono. Ok, ahora, esto que estás describiendo es un agente de Así es. inteligencia artificial. Entonces, a ver, una cosa es la herramienta y otra cosa es el agente. Defíneme al agente. El agente es dentro de la herramienta de inteligencia artificial. Cuando yo le indico instrucciones muy precisas, por ejemplo, las fuentes, por ejemplo, el tono, por ejemplo, lo que debe decir, lo que no debe decir, cuando yo le indico todas esas instrucciones y le doy un propósito, es cuando hablo de que estoy teniendo un agente, que tiene un propósito, tiene unas fuentes, tiene un contexto y tiene un objetivo. El agente yo lo construyo. Tú lo construyes. Entonces, la recomendación después de la necesidad es construir a este agente, empezarlo a educar. Eso sería esta parte que tú hablabas de machine learning Eso no sería o no. machine learning. Machine learning es cuando estamos entrenando a la inteligencia artificial, cuando se está entrenando, pero como usuario nosotros no la entrenamos, nosotros lo ocupamos. ¿A quién sí entreno? No estoy entrenando la IA, A mi abuelita. estoy entrenando a mi agente. Entonces, cuando yo tengo un agente que tengo acotado todo, cada consulta que hago, yo no tengo que volver a repetir las fuentes, etcétera. Todo lo que eso que hablamos, ya no lo tengo que repetir porque la gente lo recuerda. Ok, entonces, esta es importante porque al final de cuentas se convierte en una extensión mía, una extensión finalmente de mi mente, de mi criterio, de mi juicio, de mi evaluación y que puede poner ojo cuando yo ya estoy cansado o que me puede ayudar a optimizar o a filtrar cierto tipo de información. Después de que entreno a mi agente, ¿qué sigue? Me encanta, Alex, que tú llegaste a la conclusión de que es una extensión de ti, porque justamente cuando estamos trabajando en formación, eso es lo que queremos que se perciba, que es mi extensión, es mi colaborador, es mi empleado. La IA trabaja para mí. Eso es un punto muy importante, entender que la IA trabaja para mí. Y siguiente, una vez que yo tengo mi agente, que ya tiene un objetivo, que ya tiene un propósito, yo lo puedo ir afinando, lo puedo ir ajustando, pero no estoy limitado a un agente. Yo puedo crear más. Yo puedo crear diferentes agentes que me ayuden y que sea como que tengo 2 asistentes, 3 asistentes o los asistentes que yo necesite. Claro, porque puedo agarrar y que uno hasta se me ocurre estas estrategias que hacemos para fomentar el pensamiento lateral de los 6 sombreros, no sé si la conoces, de Edward Di Bono, ¿no? El del sombrero negro, que es el abogado del diablo, el del sombrero rojo, que es el del pensamiento emocional, y el del sombrero verde, que es el del pensamiento creativo, y entonces, o el azul, el analítico, y entonces cada uno empieza a analizar una problemática desde distintas ópticas. Entonces podrías tener a distintos agentes analizando desde distintos frentes una misma problemática y cada agente sugiriéndote una perspectiva distinta o desde el rol que está jugando o desempeñando para una cuestión en particular. Y podrías entonces poner un agente final para poder homologar, consensar, facilitar una solución que favorezca todos los frentes, ¿no? Así es, Alex. Podemos tener agentes, por ejemplo, yo puedo tener un agente que investigue sobre ciertos temas y me mantenga actualizado. Por ejemplo, tuve el caso de una agencia de derechos humanos y era muy relevante para ellos tener diariamente noticias relacionadas con X temática en el país donde están operando. Y entonces pudimos crear un agente que le generara esa información, que se le estructurara de cierta manera y que además pudiera
destacar algún tema que consideraran relevante en ese momento. Podemos tener agentes que hagan conciliaciones bancarias, podemos tener agentes que reciban documentos en PDF o en diferentes formatos, extraigan la información y la consoliden en una base de datos o incluso en una hoja de Excel. Lo podemos hacer tan sencillo o tan elaborado como consideremos necesario. Y todos esos son tus agentes. Lo cual termina siendo una maravilla, pero evidentemente también para algunos sectores, ahorita que hablaste de conciliaciones bancarias, me imagino con el respeto que se merece, ¿no? Pero el becario de contabilidad que está empezando a hacer este tipo de trabajos y demás, y de repente uno puede sentirse muy amenazado por esta... eh, pues, innecesidad ya de estos servicios humanos porque los hace una máquina, ¿no? Y evidentemente se habla de que la máquina, pues, ya sustituyó mucho trabajo repetitivo humano, pero mucho de lo que la IA hace era lo que los becarios hacían. Y era como el primer encuentro con el mundo laboral, es decir, investigate estos temas, asóciame estos conceptos, genérame una síntesis de estos documentos, pero entonces ya no hay trabajo para becarios. Ahora el trabajo de becario, ¿cuál va a ser? Prográmame a la gente, ¿no? O sea, ¿qué va a ser? Ahora estoy preocupado por los becarios, por cuál va a ser el primer trabajo de los profesionistas. O sea, ¿cómo ves esto? O sea, finalmente sí nos está quitando o le está quitando espacio a personas para su rol o ¿qué piensas? Sí, Alex, la respuesta es sí. Mira, mucha gente en este medio de la IA tiene temor a decirlo y la respuesta política que se da es, no, la IA reemplaza las tareas repetitivas, pero no te reemplaza a ti. Pero aquí yo te diría, si tú eres el que hace las tareas repetitivas, entonces sí vas a ser reemplazado. Pero O es, sea, si soy el becario, que sí voy a ser reemplazado. así es. ¿Qué hace la IA? Es una herramienta que adopta esos roles que son tan, no solo necesariamente los que son repetitivos, hay muchos otros roles que también, por ejemplo, investigación o, por ejemplo, los roles de consultoría. O sea, ya estamos hablando que no solamente los becarios, sino aún consultores, gente que está en el área de servicio al cliente, gente que está en el área de interactuar o proveer información. Todas esas personas, la IA puede adoptar mucho de lo que ellos hacen. Todas esas personas eh, podrían sentirse amenazadas y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cuál va a ser mi trabajo? ¿Y ahora cuál es mi lugar? ¿No? Podría ser ese temor que está totalmente fundado y es entendible, pero también hay que ver otra parte. La IA no es perfecta. O sea, en mismas herramientas de inteligencia artificial sale un texto que dice que debes verificar la información porque la IA puede cometer errores. O sea, sí la IA automatiza una serie de tareas, pero también la IA debe ser supervisada y debe ser supervisada por humanos. Como al becario, que había que supervisarlo y supervisarlo como humanos, ¿ok? Entonces, sus tareas que él hace, si él es potenciado por medio de la IA, él puede hacer cosas más relevantes. Él puede hacer cosas todavía más favorables para su crecimiento profesional que lo que estaba haciendo. Oye, y eso me encanta, porque finalmente, sí, antes utilizábamos esta famosa expresión, tráete un becario para que nos ayude con. No, ahora, programa la IA, genera un agente de inteligencia artificial para que nos ayude con. Pero jala un becario para que utilicemos toda su capacidad humana, todo su pensamiento crítico, toda su inteligencia creativa para generar posibilidades que no las puede generar la IA o para tener un contacto humano y para generar empatía, para generar una emocionalidad única en un cliente o lo que sea, que al final la IA no lo puede realizar. Entonces, finalmente, lo que también nos invita es a que podamos maximizar el uso del recurso humano y no estarlo subutilizando en tareas repetitivas, porque se me hace de las cosas más terribles. Finalmente, tener a un ser humano capaz de pensar, de crear, de sentir, de emocionarse, de construir un propósito y ponerlo a hacer una tarea repetitiva. ¿Qué cosa tan terrible?
Mira, algo que es maravilloso de cómo somos los seres humanos es que los seres humanos experimentamos, entre otras cosas, sufrimiento. ¿Y qué tiene de maravilloso? Estamos hablando de Oye, cosas y la increíbles. IA no sufre, ¿no? La IA no sufre, la IA no sufre. Pero los seres humanos podemos experimentar sufrimiento, podemos experimentar alegrías, podemos experimentar emociones, y eso, todo eso y mucho más, es la raíz de nuestra creatividad, de la profundidad de lo que podemos llegar a expresar en una pintura, en una obra literaria, lo que podemos expresar en muchas manifestaciones de creatividad humana. Y hay quien dice, bueno, es que la IA también ya puede hacer pinturas, ya también puede hacer obras. Sí, pero esa chispa que dirige el trabajo, esa sigue viniendo del humano. Y además, en última instancia, todo lo que hace la IA, el responsable final de todo su trabajo sigue siendo un humano. Claro, y me encantó esta parte que hablabas de cómo nuestro centro emocional, digo, lo estoy usando mis palabras, es lo que dirige al ser humano a crear arte. La melancolía, los duelos profundos, las euforias, los momentos de victoria, los queremos plasmar. Y no solamente es el talento creativo, la conjunción de elementos o la conjunción de colores o de gráficos, sino la emotividad trasladada a una pieza musical, a una pintura, a una escultura, lo que sea. Finalmente el toque emotivo está ahí, ¿no? Y me hiciste recordar, ahorita en enero, estuve en el Museo de la Computadora de Silicon Valley y tenían ahí un chatbot, ¿no? Para que te distinguía el idioma que le hablabas y le podías preguntar lo que fuera. Entonces, bueno, adelante de mí había un norteamericano, atrás de mí había una persona china y obviamente el americano hablaba en inglés, yo empecé a hablar en español y me contestó en español, la persona atrás hablaba en chino, y pues bueno, supuso que era chino y entonces porque de chino, además de ni hao, no sé absolutamente nada y ni siquiera la saludó. Entonces, pues bueno, supongo que le contestó en chino. Pero cuando yo le empecé a preguntar, dije, no le voy a preguntar cosas de conocimiento general porque eso, pues claro que me va a contestar. Le empecé a preguntar estados emocionales. Le dije, ¿cómo estás hoy? Bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me siento muy contento. ¿Por qué estás contento? Mira, antes de decirte por qué estoy contento, me encantaría que me dijeras cuál es tu estado emocional dominante. O sea, las emociones son importantes y en general encuentro estabilidad emocional. Dime, pero ¿cuáles son los momentos en los cuales te has sentido deprimida? O sea, me metí a puro lenguaje emocional, obviamente, para ver cuál era la reacción de ese chatbot, ¿no? Con toda su figura humana y la interacción. Había una fila enorme, ¿no? Y la chinita de atrás esperando a que el mexicano terminara de hablar de estados emocionales, pero me daba definiciones de emociones, me trataba de racionalizar justamente la importancia de la emoción para al final concluir y decir, al final yo no experimento emociones, ¿no? Y justamente era lo que quería yo llegar en ese diálogo rápido y express que tuve con este chat, porque finalmente, al menos hasta este momento, es uno de los grandes aportaciones de valor de nuestra emocionalidad, sale la riqueza creativa y la plasmamos en obras de arte, pero también de la emocionalidad sale la interacción humana memorable. Así es, Alex. Mira, esto que mencionas, esta interacción tan increíble que puedes tener, es una de las cosas increíbles que hace ya la inteligencia artificial. Muchas herramientas lo hacen. Que en lenguaje natural yo me puedo comunicar. Y sí, no tiene emociones, pero en mi lenguaje natural me entiende. Y en el idioma que yo le exprese también me entiende. Y además, si yo me equivoco o si le escribo con faltas de ortografía o cuando pronuncio, mi pronunciación no es la mejor, aún así me entiende y busca responderme. Esto es increíble que ya hoy por hoy lo hace. ¿Qué hace una diferencia? ¿Qué hace una diferencia enorme? En este caso tú estuviste preguntándole, estuviste interactuando y demás, y hay gente que dice que eso es increíble, pero hay gente que se siente decepcionada de la IA cuando hace preguntas. ¿Por qué se sienten decepcionadas? Te voy a decir un caso, uno de los muchos casos que hay con mis alumnos. Un caso que hacen es que dicen, IA, necesito que hagas un manual. Necesito que hagas un manual sobre
ventas. Y le dicen eso y la IA contesta algo y lo que contesta es muy decepcionante, Alex. O sea, lo que contesta es muy genérico, muy decepcionante y se frustran. Entonces, cuando llegan a entrenamiento, lo que les hacemos ver es que su petición fue tan general que por eso la respuesta también fue muy general. ¿Qué podemos hacer? Una cosa es preguntar, haz un manual y ya a decirle, a ver, mira, yo necesito un manual para vendedores de este tipo de industria, en este país, de este, bueno, debemos respetar la parte de los datos confidenciales, pero de este clima laboral, de este tipo de usuario, o sea, toda la información que podamos proveerle, se la damos, pero ahí todavía no generamos la consulta. Lo que tenemos que decirle es, con toda esta información, yo necesito generar un manual. Entonces, quiero que me digas qué información me hace falta ¿Qué más necesitas? para poder generar un manual. Pídeme información para que yo te la traiga y para que sobre esa información vayamos construyendo. Qué buen punto. Justamente, justamente, cuando tú le das esa mayor información, otra cosa en que tú le puedes ayudar es que le puedes decir, y además, mejores prácticas para hacer este tipo de manual son estas. Mejores autores que dicen cómo hacer esto son estas. Y si tú le das toda esa información, en una primer respuesta, te va a dar el contenido general de tu manual. Que también mejores prácticas es, hablando de manuales, me genera el contenido general, el objetivo, los capítulos, y si va a llevar gráficos, si no, las fuentes, muy importante las fuentes, y después yo puedo generar una instrucción diferente para cada capítulo. Hay todo un sustento de por qué hacerlo así, pero si yo hago esto, puedo llegar a un mejor resultado, ¿ves? Y todo esto tiene que haber alguien que nos lo explique de cómo es que así puedo tener un mejor resultado. Y lo que sucede es que a medida que conocemos la IA y cómo funciona, podemos hacer un mejor uso de esa herramienta. Pero nuevamente, la IA es la herramienta. Quien tiene el control es el ser humano. Y que finalmente tenemos que aprender justamente eso, a cómo maximizarla, a cómo dirigirla y a cómo aprovecharla. Porque efectivamente hay una tendencia a que queremos ya hasta escribir lo menos posible para que la IA nos resuelva todo, cuando tendríamos que escribir robustamente con el fin de maximizar el resultado de la IA. Y por eso algunas veces, y lo platicamos hace rato, algunos hasta alumnos te traen tareas genéricas que son casi idénticas y parecería que finalmente no hay más creatividad en la IA y es porque las peticiones son muy, muy, muy similares. Ahora, el ojo humano ya empieza a distinguir estas respuestas genéricas de la IA. O sea, yo ya distingo cuando un coach, un consultor me manda un objetivo redactado por ChatGPT. Digo, esto no lo redactaste, todo esto lo redactó ChatGPT. Ya me sé la redacción de objetivos de ChatGPT. O sea, ya sé que cuando alguien pone, redáctame un objetivo para un team building de 8 horas y demás para 30 personas. Esa redacción la he visto no sé en cuántas propuestas de distintos coaches. Eso, Y es una petición genérica. eso que dices, Alex, también es responsabilidad nuestra. Toda respuesta que hay, toda publicación que hay de la IA, al final es responsabilidad del ser humano que acepta esa respuesta y la Y publica. que le pone su firma. Y que le pone su firma. Ahora, mira, esto refleja dos cosas, es desconocimiento de dos cosas. Muchas más, pero vamos a agruparlo en dos principales. Una de ellas es cuando la persona no conoce suficientemente bien del tema, lo que hace es cualquier respuesta que recibe de la IA la da por buena, no la cuestiona, no la enriquece, no la complementa, sino cualquier respuesta que le da, la acepta y la da por buena porque eso puede evidenciar que no conoce suficiente bien del tema o también puede evidenciar que no conoce suficientemente bien de la IA. Ejemplo, si la IA te da respuestas como en un mundo o es crucial, o sea, son palabras muy IA, son palabras muy IA, y te enumera bullets y al final te dice, en conclusión, si tú ves esa estructura, fue la IA. ¿Es malo? No,
pero eso refleja que no conozco suficientemente de estructuras. En la IA hay algo que se llama estructuras gramaticales y yo le puedo decir, oye, constrúyeme todo esto en el modelo, y hay muchos, en el modelo mito, realidad, aplicación, y me lo da. O le puedo decir, dámelo en el modelo problema, agitación, solución. Es el modelo PAS. Y así hay muchos otros. Entonces, con esta estructura puedo obtener respuestas más ricas. Y no solo eso, Alex, yo le puedo indicar el rol. Yo le puedo decir, actúa como un experto en economía. Incluso si yo conozco al experto, la máxima autoridad que hay en un tema que yo quiero hablar, le puedo decir que adopte el rol como si fuera esta persona y entonces la IA en automático sabe qué es lo que debe aplicar, qué conocimiento sí, qué conocimiento debe dejar fuera, qué metodologías sí, qué metodologías no, y tener una respuesta más rica. Y por si fuera poco, yo le puedo decir en qué tono lo haga, en un tono amigable, en un tono profesional, en un tono reflexivo, en N tonos que podemos pedirle. Con todo esto que te digo, imagínate qué calidad de respuestas podemos tener si las sabemos usar. Claro, y entonces lo que nos exige es esta capacidad de análisis, de explicación, de meternos también evidentemente en nuestro tema para poder generar, por así llamarlo, un debate constructivo y darle toda la información necesaria y poner los marcos referenciales para que ella se pueda dirigir. Ahora, ¿qué herramientas, en términos de usuario, qué herramientas necesitamos? ¿Cuál sería el kit básico que deberíamos tener cualquier profesional? El kit básico va determinado, por ejemplo, de cuál es mi necesidad. Por ejemplo, si yo soy un estudiante, vamos a, o sea, Ajá. si yo soy estudiante, hay una herramienta de Google que es Notebook. Yo puedo cargar información de un video, puedo cargar información de texto que yo pegue, puedo ligar un sitio web, puedo subir documentos PDF, tengo N fuentes que puedo subir y le puedo decir que analice toda esa información o puedo decirle subir un libro que lo analice, lo resuma, me dé los puntos relevantes, me haga un mapa mental, incluso le puedo decir que me haga un podcast y me lo hace. Entonces, si yo voy en el tráfico, si yo estoy en mi hora de comida, yo puedo estar escuchando el resumen y además ese podcast lo hace de una forma súper interesante y sumamente amena. ¡Wow! Puedo ir escuchando el análisis de las notas que tomé en clase con el video que recomendaron, con las fuentes que se citaron, con los PDFs y papers que se compartieron y todo eso sintetizado en podcast. Así es. Entonces, imagínate cuánto tiempo de estudio se requiere para poder siquiera producir todo eso, sintetizar y que ya lo puedas tener al alcance. Y que eso pueda ayudar a que podamos estudiar de una mejor manera, que podamos aprender mucho más cosas en menor tiempo. Ok, ese es Notebook. Entonces, y luego, qué otras sería el kit para el estudiante? Notebook, ¿qué más? Hay otra, por ejemplo, Napkin. Napkin me permite crear infografías. Yo Ajá. subo un texto, fíjate qué increíble, yo subo un texto y de ese texto lo analiza y con base a ese análisis me dice qué estilos de infografía pudieran hacerse y dentro de eso me da M- una gama. Me da posibilidades para que yo elija. Ok. Y además de la que más me gustó, yo la puedo editar para hacerla totalmente personalizada. Y entonces, con esto, al final de cuentas, también optimizo mucho el poder, tanto para robustecer presentaciones, resúmenes que me permiten facilitar el aprendizaje y también, pues, el poder presentar a lo mejor los resultados de algo, ¿no? Que estuve investigando. Entonces, Notebook, Napkin, ¿qué otra? También, mira, hay otra, ¿cuánto tiempo nos toma a todos, todos independientemente de nuestra profesión? En algún momento tenemos que presentar datos, tenemos que hacer presentaciones, Todos. todos. Entonces, implica reunir la información, presentar, compartir la información, pero también viene qué colores, qué letra, qué ilustraciones, y además no debe ser monótono, entonces, qué estilos utilizo. Bueno, hay una herramienta de la IA que se llama Gamma y yo puedo utilizar Gamma para construir presentaciones. Y tengo varias opciones. Una de ellas es, puedo subir todo mi texto, puedo subir un documento PDF,
o simplemente le puedo decir el tema y me desarrolla la parte gráfica. Colores, me da a escoger entre colores, mediante ella me genera imágenes que son alusivas y no me tengo que preocupar por encontrar la imagen apropiada y si tiene derechos de autor, que es lo que hacíamos antes. Buscábamos Claro, claro. imágenes y puedes mostrar personas y no hay ningún, o sea, son personas que realmente no existen. Claro, son generadas por ella misma. Y además, si no te gustó la imagen que te está mostrando, le puedes decir que genere otra. Y si no te gustó la forma en que muestra la información, tienes muchas opciones de cómo te la muestre. Pero es diferente decir, no me gustó esta, haz otra, a decir, bueno, ok, ¿y cuál otra? ¿Qué le pongo? ¿Qué le muevo? O sea, ¿cuánto tiempo nos tomaría tan solo editarlo? Y aquí lo puedes hacer en minutos, algo que tomaría horas, si no es que días. Ok, ahora con todo esto, lo que tenemos es un abanico enorme de herramientas y la pregunta que sale es, ¿a qué hora me meto a analizarlas? ¿Cuáles tendrían que ser nuestros hábitos diarios para estar familiarizados con las herramientas y poder darle, pues, conocerlas y darle el uso adecuado? O sea, ¿qué hábitos tenemos que incluir en nuestro día a día? Mira, aquí la atención, nuestra atención, eh, es muy demandada, o sea, no solo por herramientas de la IA, sino competimos con redes sociales, competimos con nuestro mismo trabajo que puede ser muy demandante, con comunicación en nuestra vida personal. Hay muchas cosas que están compitiendo por nuestra atención. Entonces, Sí, si le añadimos a la IA, llega a haber cierta ansiedad de que si yo hoy por hoy tengo la mejor herramienta para hacer infografías, pero luego me entero que ya salió otra que es mejor, ya no tengo la mejor. Y luego sale otra y entonces nos empezamos a llenar de herramientas, nos empezamos a suscribir y además como el costo suele ser muy bajo, empezamos a contratar suscripciones y suscripciones y de repente tenemos contenidos en muchas IAs y ya no recordamos cuál contenido metimos en dónde. Entonces, ¿qué debíamos hacer? Partir no de la herramienta, partir de mi necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? Y con base en mi necesidad, yo puedo seleccionar la herramienta y aunque quizás surgen más herramientas y más herramientas, si la que yo tengo está cumpliendo con mi necesidad, no tengo por qué gastar más. No tengo por qué invertir más mi dinero y estar aprendiendo en otras si estoy cubriendo mi necesidad. Entonces, aquí partimos de necesidades. Y otro punto, Alex, también es, esto es a nivel personal, pero a nivel empresa, ¿sabías que hay muchos proyectos de IA que llegan a fracasar porque primero nos fijamos en la herramienta y luego en qué queremos resolver? Y esto le genera muy mala reputación a la herramienta, claro. porque invertimos una cantidad cuantiosa y quien la vende puede presentarlo como que es mágico, te va a automatizar todo, te va a resolver todo, te va a ayudar, vas a tener este retorno de inversión. Y cuando se aplica pudiera no ser la respuesta, porque no se vio antes la necesidad, sino primero se vio la herramienta. Claro, te frustras al comprarte un auto deportivo en la Ciudad de México y tú dices, lo que yo quiero es un auto deportivo y el problema es que tu necesidad no es un auto deportivo. Lo que necesitas es un Jeep para lidiar con todos los baches, ¿no? Y te vas a frustrar de que tu auto deportivo le acaba de pasar ahorita a uno que estaba acá afuera, se lo tiene que estar llevando la grúa porque finalmente no están, la ciudad no está hecha y nuestra necesidad es otra. ¿No? Finalmente y nos frustramos, ¿no? Y entonces, pues me imagino que así sucede también con la IA. Pues, mi querido Alex, qué gusto platicar de estos temas. ¿Cuáles tendrían que ser, así rápidamente, las grandes barreras que tendríamos que vencer para que no nos coman el camino de la evolución, las tecnologías y cuál tendría que ser como este ADN para estar listos y preparados para lo que venga? Primero, no tener miedo. No tener miedo y no esperarnos a entender todo para tomar acción. O sea, primeramente es decidir que me voy a mover y que voy a aprender esta, que es una herramienta que nos está facilitando a muchos nuestras tareas del día a día. Eso es primero. Segundo, Romper con el miedo, romper con perfecto. el miedo. Segundo, partir de necesidades. ¿Qué es mi necesidad? No cuál es la mejor y más famosa IA, porque cada semana el ranking va cambiando y me va a generar una ansiedad que no voy a poder con ella. ¿Cuál es mi necesidad? De texto, de video, de imágenes, de automatización. ¿Qué es mi necesidad? Y con base en eso parto y busco la herramienta adecuada, que no tiene por qué ser la más potente, ¿eh?
tiene que ser la mejor en Para cuanto a mí. rendimiento y en costo para mí. Ok. Y si soy una empresa y estoy decidiendo qué herramienta de IA vamos pensando que soy una startup, tengo que pensar qué herramienta voy a usar que me permita crecer, que sea segura, que yo tenga seguridad de mi información. Esta parte es muy importante, que yo tenga seguridad de mi información. Si yo soy una empresa, me conviene contratar un tipo de plan de empresa, que tampoco tiene por qué ser caro, pero yo debo garantizar la seguridad de mi información. Tengo que garantizar que cuando yo crezca esa herramienta me pueda acompañar. Tengo que garantizar también que en el tiempo que yo tenga más operaciones simultáneas, esa herramienta me soporte eso y que no se vuelva un cuello de botella. Todas esas consideraciones yo debo de tomar en cuenta y aquí puedo decidir qué herramienta uso. O sea, la herramienta no es la buena o la mala, sino yo tengo que tener muy clara mi necesidad, tanto si soy una empresa como si soy una persona. Ok. Entonces, Rompo el miedo, detecto necesidad, busco herramienta. busco herramienta y además crezco, aprendo a explotar esa herramienta que tengo. Claro, qué buen punto. Aprendo a explotar la herramienta. No agarro solamente el iPhone para comprar boletos del cine, ¿no? Digo, el nuevo iPhone solo para comprar o bajar el jueguito más nuevo que puede existir, ¿no? Finalmente hay que potenciar la herramienta. Así es. Hubo un estudiante que me dijo, pero a ver, ¿cuál es la mejor IA de todas? ¿Cuál es la mejor, la más potente, la que yo debo comprar y que esa me va a resolver todo? Entonces me hizo esa pregunta y toda la clase atendiendo, ¿no? Sí, ¿cuál es para que la compremos? Ahí viene la joya. Ahí viene la joya. Y es que no hay una IA, o sea, tenemos IA, tenemos una cantidad vasta de herramientas, una cantidad enorme de herramientas. Y es regresar a las bases, es qué necesidad tengo y con base en ello, encontrar cuál es la idónea para mi necesidad. Y con base en eso puedo decir, la mejor IA para mí es esta, Es esta. Y la mejor IA para Alex Morales es. la que resuelve las necesidades que tengo. No, pero la que tú dices, di la marca, di cuál usas. Lo que buscamos hacer es que con los entrenamientos que damos, buscamos que sean las herramientas más potentes, las que estén en el top de ranking, las que estemos utilizando. Ok, entonces siempre tú sí buscas aquellas que están en el top del ranking. ¿Y el ranking cambia cada cuándo? Es constante, o sea, no hay una fecha definida, la competencia es muy intensa, pero enfocamos en decir, vamos a resolver necesidades, no el protagonista no es la herramienta, el protagonista eres tú y tu necesidad, que pueden ser de texto, pueden ser de video, pueden ser de audio o pueden ser de automatizaciones. Ok, y entonces, ahorita, mayo del 2025, cuál es el ranking de las IAs? ¿Cuáles son las que están así en el top of mind de ustedes? Mira, en el top of mind, si tú quieres, por ejemplo, hacer una investigación muy profunda, pensando en ti, si tú haces investigaciones muy profundas, una que te puede ayudar muchísimo es Perplexity. ¿Por ¿Cómo? qué? Perplexity. Perplexity. Sí. Ok, eso no lo había escuchado, ok. Sí, ¿por qué Perplexity? Porque te dice, en base al tema que tú le preguntas, ya considerando que ya sabemos hacer prompts, que es la forma en que yo le hablo, que Sí. es como yo le digo que necesito, construye un muy buen prompt y le pregunto a la IA y me contesta la información que yo le pedí por default. Yo no tengo que decir, ya está diseñada así, me cita todas las fuentes en las cuales está sustentando ese argumento y además me resalta, por ejemplo, si yo estoy viendo un enunciado o un párrafo que yo quiera profundizar más, ahí me aparece la liga y me dice dónde está la fuente y yo lo podía consultar como para yo poder decidir si tomo o no tomo ese argumento como válido. Y además no solo eso, sino me sugiere subtemas que yo pudiera analizar con base a esa información principal que me dio. Y entonces yo puedo ir a ese subtema y de ese subtema me sugiere más información y yo puedo profundizar tanto como sea necesario y no deja de darme las fuentes que yo necesito para poder tomar decisiones. Ok, entonces tenemos esta herramienta de investigación poderosísima, ¿no? Entonces, que me va proveyendo justo de las cosas que más me interesa, fuentes fiables y confiables y que entonces yo pueda validarlas. Además de esta Perplexity, ¿qué otra? Mira, hay otras herramientas
eh, hay una herramienta que se llama N8N. ¿Qué hace N8N? Yo sé que eso suena muy técnico, pero está muy sencillo, nada más es el nombre. Lo que hace esta herramienta es que te integra diferentes IAs. Entonces, N8N puedes tenerla como una herramienta que tiene una opción se conecta con una herramienta de IA, que es la que está escuchando en redes sociales, está escuchando qué La información se conversación publica. que se está comentando. Puedes estar siguiendo autores, puedes estar siguiendo noticias, puedes estar siguiendo lo que tú necesites y te consolida esa información. Y puedes decirle que te la analice y además para que te analice esa información hay otra herramienta que lo que hace es que esa herramienta usa el motor de inteligencia artificial que tú necesitas. ¿Por qué es tan poderoso esto? Porque cada uno de los motores de inteligencia artificial, por ejemplo, dentro del mismo ChatGPT hay diferentes tipos de motores y cada uno tiene su costo. Sí. Entonces, esta herramienta lo que hace es que utiliza el motor apropiado para lo que tú estás haciendo y además te cobra solo por el tiempo que lo estuviste utilizando. Entonces tú no tienes que tener 10 suscripciones de diferentes inteligencias artificiales de cloud, de Gemini, de diferentes. Puedes contratar esta herramienta y esta herramienta asocia al motor de IA que tú necesites y al mismo tiempo, bueno, en la misma solución tú puedes estar usando diferentes IAs que te analicen toda tu información. Es un integrador y te cobra por tiempo, N8N. Finalmente, utilizas los distintos motores de acuerdo a lo que tú necesitas. Tú evidentemente, le das el prompt, la indicación, y ya sobre eso va utilizando, escogiendo, sugiriendo Así es. Y distintos además se puede motores. integrar con tu correo, puede leer tus correos, puede clasificar tus correos, puede responder tus correos. O sea, tú puedes decir qué temas si quieres que la IA conteste. Puede revisar el correo y si están pidiendo información, preguntas frecuentes, puedes cargar Claro. una base, se llama una base de conocimientos con las respuestas a esas preguntas frecuentes. Nuevamente le dices, no contestes algo diferente a lo que está ahí. Si no está ahí, canalízalo con No un lo humano. sugieras. No lo sugieras y puede contestar tus correos de preguntas frecuentes. Y entonces ese integrador nos ayuda a eso. Ese integrador utiliza otra herramienta que es la que puede jalar los diferentes motores de IA. Y entonces ahí ya no me tengo que preocupar por cuál es el mejor motor, porque los tengo todos disponibles. Y más bien voy consumiendo lo que yo necesito. Nuevamente, para esto, primero yo tengo que saber que eso existe. Si yo no sé que eso existe, me lleno de suscripciones porque quiero tener todo lo mejor. Y lo mejor es mi solución, no las suscripciones. Wow. Pues bueno, ha sido increíble, mi querido Alex, todo esto que nos has compartido. Creo que nos va sensibilizando a un tema que está en boca, no importa qué tan profundo sepamos de la inteligencia artificial o qué tan alejados estemos de ella, es una realidad, la tenemos que abrazar, la tenemos que integrar y con la rapidez y agilidad con la que la hagamos, será de beneficio para nosotros, pero también será de beneficio para aquellos que servimos, ¿no? Entonces ahora imagínate que predicadores cristianos utilizaran la inteligencia artificial para hacer sus sermones, entonces quizá en una de esas las iglesias estarían un poquito más concurridas porque tendríamos información un poquito más fresca y menos repetitiva, ¿no? Pero bueno, ese es tema para otro asunto. Un gustazo tenerte, mi querido Alex. Un gustazo tenerte y poder platicar contigo acerca de este tema. Y para todos los que nos ven, los escuchan, estoy feliz de poder estar llegando casi al episodio número 100. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a ser más productivos y a romperle la vida.